Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con una fecha, una de las más significativas del calendario bíblico, Yom Kippur, el día de la expiación. Así es. Las fuentes que tenemos lo presentan no solo como un día de ayuno, de arrepentimiento, sino como un moed, ¿no? Un tiempo señalado por Dios casi desde el principio. Como una cita divina. Exacto. Ese concepto de los tiempos señalados, esas citas divinas, ya aparece en Génesis, y Yom Kippur es, quizá, la más solemne de todas. Para entenderla bien, nos vamos a apoyar en textos que van desde la Torá, claro, como Levítico, que establece sus bases. Ajá. Hasta la reflexión tan profunda que nos ofrece el Nuevo Testamento, sobre todo la carta a los Hebreos. Nuestra misión hoy es ir un poco más allá, ¿no? Queremos entender el corazón de Yom Kippur, sus rituales antiguos, su peso teológico, eso de la expiación, el arrepentimiento, la misericordia de Dios, y cómo la figura de Jesucristo es presentada en las Escrituras como la culminación de ese propósito, abriendo, como dice Hebreos, un camino nuevo y vivo hacia Dios. Claro, y todo bajo un nuevo pacto. Un pacto que, fíjate, Jeremías ya había anticipado siglos antes. Prometía una ley escrita en el corazón y un perdón divino tan completo que implicaría el olvido de los pecados. Una perspectiva que realmente lo cambia todo y que, sienta las bases para mucho de lo que vamos a ver. Perfecto, entonces entremos en materia. La carta a los Hebreos habla de tener confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso suena potente. Pero para entender el cambio necesitamos saber qué era realmente este lugar santísimo en el sistema antiguo y por qué esa barrera, ¿no?, tan infranqueable que solo la sangre parecía poder cruzar y solo una vez al año. Bueno, aquí el simbolismo es clave. El lugar santísimo, o santo de los santos, era como el epicentro de la presencia de Dios en medio de Israel. Primero en el tabernáculo, ese que era móvil, descrito en Éxodo. El del desierto. Eso es. Y luego en el templo de Jerusalén. Era el espacio más interior, escondido detrás de un velo, uno muy grueso y pesado. Y dentro estaba el arca del pacto. Que contenía las tablas de la ley. Exacto, las tablas. Y simbolizaba el pacto mismo y, digamos, el trono de Dios en la tierra. Entiendo. El punto de máxima santidad y presencia divina, entonces. ¿Y el acceso? ¿De verdad era tan limitado? Extremadamente. Solo una persona, el sumo sacerdote, podía pasar ese velo, y solo un día al año, en Yom Kippur. Y la condición era ineludible, como Levítico 16 lo detalla muy claramente. No podía entrar sin llevar sangre de sacrificios, primero por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Claro. La santidad de Dios y la realidad del pecado humano creaban una barrera que solo un acto de expiación muy específico podía, franquear temporalmente. Hablando de ese día, las fuentes destacan varios mandatos centrales. Afligir el alma, que casi siempre se entiende como ayuno total. Sí, ayuno total. Un descanso laboral absoluto, un Shabbat Shabbatón, y una serie de sacrificios particulares, como ¿cómo era el ritual principal? ¿Cómo se desarrollaba? A ver, Levítico 16 nos da la pauta. El sumo sacerdote, primero, se purificaba y se vestía con ropas muy sencillas de lino blanco. Dejaba de lado sus vestiduras normales, las gloriosas. Y luego venía un ritual muy llamativo con 2 machos cabríos, aparentemente idénticos. Espera, 2 machos cabríos. Suena específico. ¿Había una razón para esa dualidad en el ritual? Muy buena pregunta. Sí, se echaban suertes. Uno era designado para el Señor. Ese se sacrificaba como ofrenda por el pecado del pueblo. Su sangre era la que el sumo sacerdote llevaba más allá del velo. Entiendo. ¿Y el otro? El otro era designado para Azazel. Es una figura un poco misteriosa, la verdad, que se asocia con la remoción total del pecado. O quizá un lugar desolado. Este se convertía en lo que conocemos como el chivo expiatorio. Ah, de ahí viene la expresión. De ahí mismo. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre él, confesaba todas las transgresiones de Israel y luego lo enviaban al desierto para que se perdiera. Simbólicamente, claro, se llevaba los pecados del pueblo lejos, desapareciendo con ellos.
¡Wow! ¡Qué imagen tan fuerte, ¿no? De eliminar el pecado visualmente. Sin duda. Y junto a eso estaba el acto central, el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo, primero con incienso, para crear como una nube protectora, Ajá. y luego rociando la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, que era la cubierta del arca. Así expiación en el punto de máxima cercanía a la presencia divina. Y esto, ojo, no era un evento aislado. Levítico establece que debía repetirse una vez al año. Cada año. Sí, como estatuto perpetuo para la expiación colectiva de Israel. Es un recordatorio anual muy potente, tanto de la santidad de Dios como de la necesidad constante de expiación. Ahora, las fuentes también nos dicen que los profetas, le dieron como una vuelta de tuerca, ¿no? No era solo cumplir el rito y ya. Isaías, por ejemplo, es bastante directo. Dice que el ayuno que Dios realmente valora está ligado a la justicia. Soltar cargas injustas, compartir con el necesitado. Exactamente. Isaías y otros profetas insistieron muchísimo en que el ritual externo tenía que ir de la mano de una transformación interna. Y de acciones concretas. Joel lo dice de forma muy gráfica. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¡Qué frase! Tremenda, ¿verdad? El énfasis se mueve hacia la teshuvá, ese arrepentimiento genuino, un volver el corazón a Dios. Por eso, tradicionalmente, se lee el libro de Jonás en Yom Kippur. Claro, la historia de Nínive. Exacto. Una ciudad pagana que se arrepiente masivamente y recibe la misericordia divina. Sirve de ejemplo, de paradigma. ¿Y qué papel juegan los salmos en este día? Importantísimo. Salmos como el 32 y el 51 son como modelos, ¿no? De confesión personal, de confianza en el perdón de Dios. Capturan el espíritu de Yom Kippur. Ajá, la experiencia personal. Eso es. Y el Salmo 103, exalta la compasión y la misericordia de Dios, que a menudo se vinculan a los famosos 13 atributos de misericordia, revelados a Moisés en Éxodo. Esos atributos son un pilar en la liturgia de Yom Kippur. Todo esto refuerza principios clave, la necesidad del arrepentimiento sincero, la teshuvá, como vemos en Oseas o Ezequiel, y también la dimensión comunitaria del pecado y el perdón. Claro, la confesión en plural del sumo sacerdote. Exacto. Y también en oraciones como la de Daniel en el capítulo 9. No es solo mi pecado, sino nuestros pecados. Tenemos entonces un día de profunda solemnidad, rituales de expiación muy específicos, un llamado profético al arrepentimiento de corazón y a la justicia. Ahora, ¿cómo conecta todo esto con la perspectiva del Nuevo Testamento? Mencionaste antes el nuevo pacto de Jeremías. Y cita Jeremías 31, que siglos antes ya hablaba de un pacto futuro. ¿Qué decía Jeremías? Que Dios pondría su ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y la parte clave, nunca más me acordaré de su pecado. ¡Wow! Pasar de un pacto externo de leyes y rituales a uno interno, en el corazón, y con promesa de olvido divino. Esa es la interpretación que presenta la fuente, sí. Pone en contraste la visión de Romanos, la paga del pecado es muerte, todos pecaron, que recuerda un poco a los huesos secos de Ezequiel. Un pueblo espiritualmente muerto. Ajá, con la nueva vida que se ofrece en Cristo, según Efesios. Nos dio vida juntamente con Cristo, aún estando nosotros muertos en pecados. Es un lenguaje de resurrección espiritual. Y la fuente subraya que la muerte de Jesús en esta lectura no fue una simple tragedia. No, para nada. La ven como un acto intencional, voluntario y necesario. Se apoyan en Isaías 53. El siervo sufriente, como cordero, fue llevado al matadero. Exacto. Y en las propias palabras de Jesús en Lucas 18, anunciando su entrega, muerte y resurrección. Y claro, la última cena en Lucas 22. Donde dice que la copa es el nuevo pacto en mi sangre. Justo ahí. La fuente lo ve como la institución formal de ese nuevo pacto. Entiendo el contexto del Antiguo Testamento, los sacrificios, el lugar santísimo, pero siempre me ha costado conectar cómo exactamente el Nuevo Testamento, y Hebreos en particular, ve el sacrificio de Cristo como un reemplazo directo de esos rituales tan específicos de Yom Kippur. ¿Cuál es el argumento clave que hace Hebreos? Bueno, la carta a los Hebreos, especialmente en los capítulos 9 y 10, aborda
Esto de frente. El autor establece una serie de contrastes muy claros para argumentar que el sacrificio de Cristo es superior y definitivo, que cumple y supera lo que Yom Kippur representaba. Primero, Cristo es presentado como un sumo sacerdote, superior, no de la tribu de Leví, sino según un orden más antiguo, el de Melquisedec. Ajá. Y el lugar de la expiación, porque el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo terrenal. Exacto. Hebreos argumenta que Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, que era solo una copia o un símbolo, sino que entró en el cielo mismo, en la presencia real y directa de Dios. Y lo hizo, y esta es la diferencia más radical, no con sangre de animales, sino por medio de su propia sangre. Ahí está la conexión con la sangre que mencionamos al principio. Pero los sacrificios de Yom Kippur eran anuales. Había que repetirlos. ¿Qué dice Hebreos sobre eso? Este es otro punto crucial del contraste. Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo celestial, habiendo obtenido eterna redención. Su sacrificio no necesita repetirse. Una sola vez. Recordatorios del pecado, o sea, no su solución final. No podían, según Hebreos, perfeccionar la conciencia del adorador. Entiendo. Entonces el sacrificio de Cristo sí logra esa perfección o esa limpieza de conciencia que los otros no podían. Esa es la afirmación central de Hebreos. Argumenta que la sangre de Cristo sí limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Se ofreció a sí mismo sin mancha, cumpliendo la voluntad de Dios de una manera que los sacrificios rituales, pues, no podían. Y ahí encaja lo del velo rasgado. Exactamente. El evento del velo del templo rasgándose de arriba a abajo en el momento de la muerte de Jesús, que relatan los evangelios, adquiere un significado teológico profundísimo para el autor de Hebreos. Simboliza el fin de la separación, la apertura del acceso directo a Dios a través de Cristo. Y esto nos devuelve entonces al nuevo pacto de Jeremías que mencionaste. Exacto. Hebreos cita directamente la profecía de Jeremías sobre la ley en el corazón y el olvido de los pecados. Y concluye, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si Dios promete el perdón definitivo bajo el nuevo pacto inaugurado por Cristo, entonces el sistema antiguo de sacrificios por el pecado, pues ha cumplido su propósito, ha sido superado. El sacrificio de Cristo se presenta como completo, final y suficiente. Es un argumento muy denso, sí, y transformador. Entonces, si el acceso está abierto, ¿qué implica esto para quienes confían en este sacrificio? Hebreos 10, justo después de explicar todo esto, invita a acercarnos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Habla de mantener la esperanza, de estimularnos al amor y a las buenas obras, y a no dejar de congregarnos, especialmente, y esto es interesante, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Podría ese día tener alguna conexión con el día de la expiación que acaba de describir tan detalladamente? Es una lectura muy sugerente, ¿verdad? Dado el contexto inmediato de los capítulos 9 y 10, que están totalmente saturados con la imaginería de Yom Kippur. La fuente interpreta aquel día, en este contexto de expiación de Hebreos, como una referencia a ese día de la expiación final, al juicio. La comunidad es vital. Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? Creo que mencionaste una advertencia seria que viene con todo esto. Sí, y es bastante dura. También en Hebreos 10, versículos 26 al 31, habla del peligro de pecar voluntariamente después de conocer la verdad. Pecar a propósito. Exacto. Si alguien hace eso, despreciando conscientemente el sacrificio y la gracia recibida, el texto argumenta que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Suena heavy. ¿Cómo lo explica? Usa la lógica del propio autor de Hebreos. Razona así. Si bajo la ley de Moisés violarla a propósito se castigaba con la muerte, Con testigos, claro. ajá. Entonces, ¿cuánto peor castigo creen que merece quien, y usa palabras fuertes, pisoteare al Hijo de Dios? Considere inmunda, común, no sagrada, la sangre del pacto que lo santificó y ofenda al Espíritu de gracia. La idea es que a mayor regalo, mayor responsabilidad. Esa es la conclusión que saca la fuente. Recuerda que el pecado sigue siendo infracción de la ley, citando 1 Juan. Y termina con esa frase que, bueno, que impacta. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Subraya que la gracia no elimina la responsabilidad personal. Bien, creo que hemos cubierto bastante. Empezamos con esa atmósfera súper solemne, exclusiva, de Yom Kippur en el antiguo Israel. El sumo sacerdote, el lugar santísimo, los sacrificios anuales. Y vimos cómo la fuente, siguiendo a Hebreos, lo reinterpreta todo. El sacrificio de Cristo como el acto único, definitivo, que abre la puerta a Dios para los que creen. Exacto. Si intentamos resumir el mensaje central de la fuente, es una narrativa de transición, ¿no? Pasar de un sistema de rituales repetitivos, con animales, vistos como sombra, como recordatorio del problema no resuelto del pecado, a una solución que se presenta como final, eterna, Y que no solo limpia el pasado, sino que transforma el presente, la ley en el corazón y permite una relación nueva, directa, confiada con Dios. Todo dentro de este marco teológico de Hebreos. muy bien resumido. Y para cerrar, quizás dejar una pregunta flotando. La fuente nos muestra Yom Kippur como un día para afligir el alma, de introspección, de reconocer las faltas. Sí, muy solemne. Pero al mismo tiempo, esta lectura de Hebreos lo convierte en la base para un acercamiento confiado, por un perdón que se da por seguro en Cristo. Es una dualidad interesante. Solemnidad y confianza juntas. Exacto. Entonces, ¿cómo podría esa reflexión sobre las raíces, la seriedad de reconocer nuestros errores junto a la seguridad de poder ser perdonados, influir hoy en cómo vemos la reconciliación, la responsabilidad personal, la búsqueda de sentido o conexión espiritual, sea cual sea nuestro camino? Una buena pregunta para seguir pensando.